Buenos días, mi nombre es María del Pilar Luna Ortiz, soy psicóloga. Actualmente curso la maestría en Psicología Clínica y de la Salud en la Universidad IEXPRO. Desarrollé el siguiente proyecto de tesis, el cual lleva como título Implementación de un taller de inteligencia emocional en mujeres víctimas de violencia familiar de edad de 20 a 50 años en la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Para empezar, en cuanto al planteamiento del problema, bueno, la violencia familiar es un problema de índole privado, sin embargo, las secuelas trascienden no nada más en el círculo familiar, sino llegan a afectar a incluso toda una sociedad. Por lo tanto, es muy importante la atención de esta problemática, ¿no? Ya que repercute en los estados de salud, tanto físico como emocional, así como también en cuanto a la asistencia, procuración y administración de justicia. Durante la pandemia actual por COVID-19 hemos visto un incremento considerable de violencia doméstica o violencia familiar a nivel mundial. Sin embargo, bueno, para contextualizar el por qué se da esta atención al siguiente proyecto es en cuanto a que en ese 2021 incrementaron tanto las llamadas de emergencia para solicitar algún tipo de apoyo a nivel policial, así como también se levantaron muchas denuncias de violencia familiar y específicamente se establecen los siguientes datos. En cuanto a la violencia de pareja, se realizaron 4.123 denuncias, 12.620 relacionadas con la violencia familiar y 4.000 relacionadas a la pareja. En cuanto a en ese mismo periodo, se establecieron 38 feminicidios, así como también 6.000 casos de presuntos de violencia familiar, así como también 680 presuntos delitos de violación. Por lo tanto, son datos alarmantes que llegaron a pues motivar la presente investigación. Actualmente laboro en Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Sin embargo, por el lugar de adscripción, me encuentro en la Fiscalía de la heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Esa fiscalía se encuentra a 3 horas de la capital y por lo tanto una necesidad que se detectó en pues las personas que acuden a poner su proceso de denuncia de violencia familiar es que no tienen ese seguimiento psicológico o emocional que les permita minimizar las secuelas originadas por la violencia familiar y por lo tanto también nosotros tenemos una deficiencia a nivel institucional en cuanto a que no hay un área encargada para darle este seguimiento. Por lo tanto, se estableció que era importante hacer algún tipo de intervención psicológica en estas víctimas para ayudarles a reducir estas secuelas. Por lo tanto, la pregunta de investigación es, ¿un taller de inteligencia emocional puede reducir las secuelas psicológicas en mujeres víctimas de violencia familiar de edad de 20 a 50 años en la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca? A modo de síntesis, pero también es importante retomar, en cuanto a las variables, se consideró la variable independiente, la inteligencia emocional, la variable dependiente, las secuelas psicológicas. En cuanto a las hipótesis, se desarrollaron diversas hipótesis. Las dos principales, la hipótesis principal es en cuanto a la implementación de un taller de inteligencia emocional favorece la disminución de secuelas psicológicas en víctimas de violencia familiar en mujeres de 20 a 50 años en Tlaxiaco, Oaxaca. Así como también la hipótesis nula o negativa en cuanto a la implementación de un taller de inteligencia emocional no favorece la disminución de secuelas psicológicas en mujeres víctimas de violencia familiar de 20 a 50 años en Tlaxiaco, Oaxaca. Dentro de las hipótesis específicas se estableció que existe una relación importante entre la violencia familiar y las secuelas psicológicas presentes en estas mujeres. En la hipótesis negativa o nula es no existe relación entre la violencia familiar y las secuelas psicológicas presentes. Se estableció otra hipótesis
En cuanto a la inteligencia emocional, favorece la disminución de las secuelas psicológicas. Y la segunda hipótesis negativa es de que la inteligencia emocional no favorece la disminución de las secuelas psicológicas. Estas hipótesis son las que guiaron la presente investigación. En cuanto al objetivo general, es disminuir las secuelas psicológicas que derivadas de la violencia familiar mediante la aplicación de un taller de inteligencia emocional en mujeres víctimas de 20 a 50 años en Tlaxiaco, Oaxaca. En cuanto a los objetivos específicos, es fomentar el desarrollo de la conciencia emocional en las mujeres, así como también que conozcan la importancia de la autorregulación emocional, que desarrollen la motivación, así como también que conozcan herramientas para un mejoramiento de habilidades sociales, que desarrollen empatía por otras mujeres o personas con las que conviven en su entorno, así como también pues determinar la utilidad o el impacto generado del taller en esas mujeres. En cuanto a la justificación, bueno, en la actualidad, como ya comenté, por esta pandemia que vivimos a nivel mundial, incrementaron las cifras de la violencia familiar. Por lo tanto, era importante retomarla. Y como mencioné anteriormente, la fiscalía donde me encuentro es una pues, población que se le dificulta tener acceso a los recursos en cuanto, tanto a nivel institucional como a nivel privado, ¿no? Es decir, estas víctimas no tienen muchas opciones para poder iniciar un proceso psicológico o algún tipo de atención psicológica pues debido a que a veces no cuenta con el recurso necesario o a veces aunque lo tengan o tengan a la disposición, no hay este tipo de centros o ayudas especializadas pues para poder contrarrestar esta situación. Por lo tanto, esto me llevó a proponer este taller de inteligencia emocional para apoyar a estas víctimas. En cuanto al marco teórico, pues bueno, se retomaron en esta intervención o en este taller que se le planteó a las usuarias pues toda la información en cuanto a qué es la violencia, los tipos de violencia, sus manifestaciones principales, las características para que ellas puedan detectar y que también vayan reconociendo a qué tipo de violencia estuvieron expuestas. Así como también se les habló del ciclo de violencia establecido por el doctor Walker, el cual consta de 3 fases, que es la primera fase es la fase de la acumulación de atención, la segunda es la fase de explosión y la tercera es la fase de arrepentimiento. Así como también se estableció y se consideró importante resaltar las secuelas. Las secuelas están clasificadas en tres áreas específicas: escenario físico, psicológico y social. En cuanto a una secuela física que pueda presentar una víctima, puede presentar heridas, traumatismos, dolores en alguna parte específica del cuerpo, imposibilidad para poder mover o desplazarse de forma libre, derivado de algún tipo de violencia o agresión vivida. En cuanto a las lesiones, pueden ser crónicas, pueden ser persistentes o incluso muchas necesitan atención o ayuda especializada. Es decir, tienen que acudir a alguna clínica o hospital. En cuanto a las secuelas psíquicas, los autores mencionan que las víctimas pueden desarrollar diversos síntomas o trastornos. En cuanto al, por ejemplo, ¿no? Síndrome de Estocolmo doméstico, la indefensión aprendida, el síndrome de la mujer maltratada, el síndrome por trauma por violación, trastorno por estrés postraumático, trastornos de alimentación como bulimia, anorexia, trastorno por somatización o intentos de suicidio. En cuanto al social, está el aislamiento social, el ausentismo laboral y la pérdida de empleo. Esos son los tres grupos principales de secuelas encontrados derivados de violencia familiar. Por lo tanto, también fue importante retomarlo en el taller. Así como también, pues bueno, la base del taller es la inteligencia emocional. Para esto, pues bueno, su autor, Daniel Goleman, en el año 1995,
considero que la inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo y que tiene muy en cuenta, pues obviamente, los sentimientos como y engloba las habilidades tanto como la autoconciencia, la motivación, la autorregulación, la empatía y las habilidades sociales. Menciona y los engloba en dos grandes grupos. Uno es en cuanto a la aptitud personal, comprende la autoconciencia, la autorregulación y la motivación. Y la aptitud social tiene que ver con el manejo de las relaciones, comprende la empatía y las habilidades sociales. Por lo tanto, también se estableció. Esas son las habilidades específicas que se desarrollaron en el taller y las actividades propuestas en dicho taller tienen ese objetivo. Ir, bueno, que las víctimas vayan adquiriendo esas habilidades para mejorar en cada una de estas áreas. En cuanto a la metodología del proyecto, se consideró que es el tipo de investigación experimental, el diseño es pre-experimental. Los sujetos, pues bueno, fueron mujeres de 20 a 50 años que hayan sido víctimas de violencia familiar, que radiquen en Tlaxiaco, que tengan escolaridad mínima primaria y que deseen participar en el taller. En cuanto a los instrumentos aplicados, se realizó una encuesta de 21 preguntas con el objetivo de explorar los tipos de violencia a los cuales ha estado expuesta, el tiempo, la frecuencia, las secuelas y si han solicitado algún tipo de ayuda o intervención, ya sea psicológica, médica, psiquiátrica o cualquier otro tipo de atención especializada. Así como también, bueno, se aplicaron los diversos instrumentos como es la escala de ansiedad de Hamilton, el inventario de depresión de Beck, la escala de autoestima de Wurzburg, la escala de habilidades sociales de Goldstein. Okay. Para el procedimiento, bueno, debido a como ya he mencionado, yo tengo un registro de personas que he atendido y que consideré que cumplían con las características específicas de este taller. Por lo tanto, las contacté inicialmente vía telefónica. La lista inicial fue de 50 personas, sin embargo, solo 24 aceptaron la intervención o acudir al taller como tal. Al momento de realizar el taller, solo se presentan 15 personas, sin embargo, pues bueno, con esas personas se decide trabajar. Se realiza un grupo de WhatsApp con la finalidad de mejorar y facilitar la comunicación pues más cercana o en tiempo real, ¿no? con las usuarias y mediante esta vía se les proporciona un link para que puedan realizar su encuesta en la plataforma de Google Forms. Y bueno, posterior a esto, el día 13 de noviembre del 2021 se realiza la primera aplicación o la aplicación inicial de instrumentos que mencioné anteriormente. Eso es con la finalidad de tener un panorama pues más completo en cuanto a las características a nivel psicológico que presentaban las víctimas antes de la intervención. Posteriormente ya se realiza la intervención del taller. Esto se realizó en 3 sesiones de 5 horas aproximadamente cada sesión. Las fechas establecidas fueron el 14, 21 y 28 de noviembre del 2021. Así como también, posterior al concluir el taller, se realiza un análisis comparativo, es decir, se vuelve a aplicar nuevamente los instrumentos mencionados anteriormente con la finalidad de realizar este análisis y determinar si hubo algún impacto del taller en las víctimas. Y bueno, ya en cuanto a la información, pues obviamente se clasificó conforme a la primera intervención o intervención final. Se les registró un número de folio a cada usuaria y se establecieron 2 grupos de valoraciones, ¿no? En cuanto a la valoración inicial y la evaluación final, así como también se calificó cada uno de las pruebas aplicadas con los instrumentos y con los lineamientos que requiere, ¿no? la intervención. En cuanto a los resultados, a modo de síntesis en cuanto a los resultados en cuanto a la encuesta, pues bueno, el 33.3% de las usuarias
refiere a haber vivido todos los tipos de violencia, es decir, la violencia física, psicológica, económica, sexual y reproductiva. En cuanto al tiempo de exposición, el 33.3% refiere que fue un promedio de 1 a 2 años. El tipo de violencia experimentada, pues fue casi todos los tipos de violencia, y fue más de un 53.3% que vivió todos los tipos de violencia durante el tiempo de convivencia con su agresor. Así como también en cuanto a el 26.7% consideró necesario acudir a valoración médica. El 66.7 refiere que pues bueno, la mayor parte de las agresiones han sido por parte de su agresor sin utilizar algún tipo de arma de fuego o blanca, es decir, solamente con sus manos o con su cuerpo las ha agredido. Y bueno, en cuanto a la violencia psicológica, el 33.3% mencionó que su agresor pues la hace de forma recurrente, siendo una característica importante. Y afortunadamente, el 53.3% de las usuarias no ha sido víctima de violencia sexual. Sin embargo, también sí se ha hecho presente ese tipo de violencia. Y pues bueno, el 53.3% considera que es importante, bueno, uno considera que el estar expuesto a ese tipo de violencia ha tenido repercusiones significativas en ellas, y por lo tanto consideran que, o bueno, sí es un punto considerable a tratar, en el sentido de que sí se reconoce que hay un daño o un impacto emocional. A modo de síntesis, los resultados obtenidos en cuanto a los participantes, bueno, presentaron mejorías, ¿no?, significativas. Bueno, 4 de ellas resultaron con resultados muy positivos y significativos en cuanto al nivel de ansiedad experimental. En cuanto al inventario de depresión de Beck, se obtuvo que los puntajes obtenidos de 15 participantes mostraron cambios importantes en el puntaje obtenido, tanto en la evaluación inicial como en la final. Sin embargo, no presentó variación significativa relevante. Es decir, esta característica de la depresión es más estable o más persistente. En cuanto a la escala de la autoestima de Ronsberg, las 15 participantes presentaron un incremento en el puntaje, conservándolas en un alto autoestima. En la escala de habilidades sociales, el 80% de las participantes obtuvieron un nivel normal de habilidades. En cuanto a la afectación emocional inicial y final realizada de cada una de las participantes, bueno, la teoría nos establecía que pues hay ciertos síndromes o trastornos que las víctimas pueden desarrollar. Sin embargo, pues bueno, en este estudio en específico, ninguna de las usuarias al momento de la intervención de tipo emocional, ninguna había desarrollado estos trastornos, o al menos no estaban presentes en ese momento, como es el síndrome de Estocolmo, el trastorno de Estocolmo doméstico, la indefensión aprendida, el síndrome de mujer maltratada, síndrome por trauma por violación o trastorno por estrés agudo. Esto posiblemente se deba a que, pues bueno, muchas de las víctimas ya habían ya habían salido de su entorno de violencia. Algunas ya habían tenido atención psicológica, y otras, pues bueno, la violencia ya había pasado hace mucho tiempo, entonces por lo tanto pudieron ser factores que promovieron a que esta situación no se presentara al momento de la intervención. En cuanto a la utilidad de taller, pues bueno, se establece que sí se consideraron cambios muy importantes y significativos en las participantes. Sin embargo, tal vez el impacto no fue tal vez el esperado o el que se diera, ¿no? Como el resultado final, ¿no? de dicha intervención, pero bueno, pues se considera que también puede deberse a muchos factores.
Una de las características que presentaron en las víctimas de forma significativa es de que todas presentaron niveles de depresión altos. Entonces, eso pudo haber obstaculizado el incorporar el nuevo aprendizaje, el abrirse a una experiencia nueva, al interactuar incluso con otras personas, dado que pues son parte de las secuelas establecidas, ¿no? A nivel psicológico. Entonces, este estado emocional depresivo pudo haber eh, influido, ¿no? Para que tal vez no se involucraran tanto en ese proceso de aprendizaje. Por lo tanto, pues bueno, también dentro de las recomendaciones que se establecen es que se considera importante ampliar el tamaño de la muestra, así como también modificar la duración de las sesiones, ya que se considera que, bueno, estamos tratando con secuelas a corto, mediano y largo plazo. Entonces, por lo tanto, considero importante que eh, si este taller o este tipo de intervenciones pudiera durar más tiempo, pudiera causar el impacto significativo que se busca, ya que cada una de las víctimas tiene su proceso a nivel personal, cada una tiene sus características a nivel emocional derivadas de la violencia, pero también características a nivel personal que pueden estar influyendo o repercutiendo en esta problemática. También, bueno, se considera importante que, pues bueno, las usuarias tenían mucha curiosidad o intención de tener información, ¿no? Sobre sexualidad, sobre manejo de emociones, autoestima, empoderamiento y manejo de la depresión. La mayoría también mostró interés por querer incorporar a sus hijos a este tipo de dinámicas para que pudieran mejorar la convivencia o la relación con ellos, ¿no? Por lo tanto, eso también es algo pues muy importante y que también que se tiene que considerar en futuras intervenciones. Así como también, bueno, también se consideró importante resaltar que pues hay víctimas directas, indirectas. Estas son pues los hijos de las víctimas, pues las cuales han presenciado este tipo de violencia y por lo tanto también a ellos se les genera un impacto a nivel emocional y por lo tanto a veces pues eh, toda la teoría está enfocada a tanto a la víctima como al agresor. Sin embargo, se deja un poco de lado a la víctima indirecta. Entonces, por lo tanto, también es importante realizar intervenciones, ya sea en conjunto de mamá e hijos o de forma separada, pero sí hacer intervenciones para prevenir este tipo que se establezca ese tipo de dinámica de violencia en un entorno o de un hogar. Por lo tanto, pues se considera que pues esos puntos son relevantes de esta intervención. Por mi parte es todo. Muchas gracias por la atención prestada. Gracias.